Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa bendición de seguir alabando en espíritu y en verdad, y vamos a continuar con la clase de esta mañana. Bienvenidos todos los aquí presentes, visitantes que nos siguen acompañando también esta mañana por primera vez, quizás algunos de ustedes. Dios les bendiga y que no sea esta la última vez de estar aquí entre nosotros, es nuestro deseo. Así también aquellos que siguen visitándonos, sintonizándose vía Facebook Live, que Dios les siga también proveyendo los medios para que puedan seguirlo haciendo así, de esta manera. Si están enfermos también, pues que Dios les tenga en su cuidado. Seguir orando también por nuestra hermana Sánchez, que todavía está un poco adolorida, ¿verdad?, de su caída, y pues no pudo estar entre nosotros hoy en su cumpleaños, su día que Dios le ha dado. Amén. Y que Dios la siga recuperando, seguir orando por ella. Esperamos verla pronto, si Dios lo permite. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana, hablando de la parte 3 de esta clase que seguimos llevando a cabo, a raíz del mal. Parte 3, in the wake of evil. Y veíamos, hermanos, nos quedamos la semana pasada hablando cómo Dios nos dio este libre albedrío, libre voluntad, se le llama también volition or free will. Y de esta manera, hermanos, también somos como Dios. Lo veíamos la semana pasada. Dios, hermanos, quería que el hombre en el jardín del Edén quedara en ese estado de inocencia, sin conocer lo que era el mal, siguiendo sus mandamientos, ¿verdad? Coman de todo árbol que ustedes quieran, excepto el árbol del bien y del mal, ¿verdad?, de la ciencia del bien y del mal, que estaba ahí en medio del huerto, excepto ese. Pero fíjense lo que dice Génesis 3:22, Genesis 3:22, Génesis 3:22, lo citábamos la semana pasada de cómo pues Dios, después de que desobedece el hombre, viene y dice esto. ¿Qué dice ahí? Génesis 3:22, Genesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Amén. Y ahí estábamos, hermanos, nos quedamos cuando Dios los saca finalmente. Dios no quería que, decíamos también, que estuvieran en ese estado de condenación y así quedaran para siempre. Por eso los saca y viene ese plan de redención a tomar efecto. Comienza, que ya estaba planeado también, que su hijo tendría que venir a morir por usted y por mí. Ahí nos quedamos en ese punto, hermanos y amigos, y entre las opciones que tenemos que tomar, hermanos y amigos, que hacer, las decisiones, también, hermanos, va a estar ahí siempre el ya sea hacer el mal o el hacer el bien. Ahí van a estar siempre esas opciones. Sin este don de Dios que nos dio también, hermanos, de volición o de libre albedrío, seríamos como robots, básicamente. No tenemos opciones para decidir ni el bien ni el mal, pues un robot, nada más, ¿verdad? Por eso Dios nos dio ese don de decidir, así como se lo dio también a todas sus criaturas en el aspecto angelical también. Veíamos cómo Satanás en el principio decide sublevarse, decide rebelarse él y sus ángeles que quisieron seguir con él en esa batalla que veíamos también, que tomó lugar allá en los cielos, antes de que Dios pues lo arrojara al mundo, en específico al jardín del Edén, ¿verdad? Ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos, y vamos a seguir con este punto. Veíamos entonces ahí en Génesis 3:22, de esta manera somos como Dios. Ustedes lo leyeron, lo leímos. Ahí dice Génesis 3:22. He aquí el hombre es ahora como ¿qué? Como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el
mal. Este libre albedrío puede fácilmente ser abusado. It could be easily abused also. Satanás sabe, hermanos, de este potencial para hacer el mal o para decidir hacer el mal. Es lo que encierra este libre albedrío también. Tienes la opción de hacer el mal o hacer el bien, la voluntad de Dios. Y Satanás lo sabe muy bien, lo conoce perfectamente esto. Y por eso siempre va a estar ahí, hermanos, junto a nosotros para darnos, hermanos, también esa oportunidad de desobedecer a Dios en la forma de tentación. Estamos hablando de los que ya somos hijos de Dios, que estamos en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Satanás ya tiene al mundo en su mano. Él es el príncipe de las tinieblas. Él ya los tiene agarrados, ya sea en la esclavitud de la droga, la adicción o cualquier otra cosa. Ya los tiene ahí y están vendados y no los quiere soltar, a menos que la persona busque sinceramente a Cristo y Él les da esa oportunidad de salir de ese mundo de tinieblas. Pero Satanás sabe esto, y para el cristiano esto siempre es una batalla, y lo hemos visto, y en la palabra de Dios nos habla de esto, cómo Satanás trabaja. Uno de estos está ahí en 1 de Pedro 5:8, 1 Peter 5:8. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 5:8? Pedro sabía esto, él pasó por esto, ¿se acuerdan? Cuando le dice a Cristo, no, aunque todos se escandalicen, yo no. Y ya saben lo que Cristo, ¿verdad?, le dice. También en otra ocasión le dice Cristo a Pedro, Simón Pedro, Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos. Para zarandearte, Pedro, estate listo porque ya Satanás pidió permiso, y esa es la gran bendición que tenemos los hijos de Dios, que tiene que pedir Satanás permiso para tentarnos. Fíjense qué grandioso. Hasta eso. Dios le pone ese requisito a Satanás. ¿Quieres tentar a uno de mis hijos o hijas? Tienes que pedirme permiso antes de hacerlo. Y Dios, ¿verdad?, a veces le da permiso para que nos tiente, para también darnos una prueba a veces a nosotros, a ver qué tan fieles somos, a ver qué tanto aguantamos, a ver si realmente estamos convencidos de a quién hemos creído. Pero es una gran bendición, y Satanás lo sabe, y es por eso que hay que tener cuidado, porque está siempre listo, dice, ¿verdad? Siempre listo, ¿para qué? Pues, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Te quiere devorar. No nada más te quiere rasguñar, ¿verdad? No nada más te quiere hacer un poquitito para que despierte Jorge Chávez. No, te quiere devorar. Cuando vemos en los documentales allá en África de los leones, ¿verdad?, cuando van, a veces hasta parten a la mitad el pobrecito animalito entre varios leones, lo rascan y lo devoran. Así Satanás. Acuérdense de esto, hermanos, y acordémonos de esto cuando a veces empieza la tentación y Dios nos da también la salida, y ahí está el cartelón de rojo, salida, y Jorge Chávez no mejor se voltea para acá, ¿verdad? Y nos hacemos y dejamos que Satanás entre y que nos devore. Cuidado. Satanás sabe muy bien esto. En este don que tenemos de libre albedrío también está esa oportunidad de escoger el mal. Sabemos que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Esta es la definición de pecado. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Esa es la definición que la Biblia nos da. Esto lo encontramos ahí en 1 de Juan 3:4, 1 John 3:4. ¿Qué dice 1 de Juan 3:4? Todo aquel que comete pecado
también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A transgression of the law en inglés, en English. Esto es pecado, transgresión, infracción de la ley. Infringe también la ley. Si tú cometes pecado, el pecado es infracción de la ley. Muy, muy claro. No hay, hermanos, una ambigüedad. Bueno, ¿qué querrá decir aquí Juan? Muy clarito. Infracción de la ley. Como cuando a veces vamos y ahí está el policía atrás de nosotros. Y hermano Chávez es de 80 y era de 50. Y ahí viene. Infracción, el boleto. Y un ticket. Y no nos gusta. Pues, ¿a quién le gusta, hermanos, que le den el boleto? Una infracción. Así es el pecado, hermanos, en lo espiritual, infracción de la ley. Y también, hermanos, de ahí se deriva todas esas crueldades que se hacen a otros también. A veces no es nada más infracción de uno mismo, ¿verdad?, que comete en contra de Dios, pero a veces es contra el prójimo. Muchas veces se manifiesta el pecado, hermanos, en la crueldad hecha hacia otros, especialmente los que son débiles, que no tienen quien los defienda, right? Los pobres, los inocentes. Por eso siempre la Biblia enfatiza este grupo de personas más débiles y menciona a los huérfanos y a las viudas más débiles, right? Huérfanitos que no tienen que ver por ellos, niños huérfanos. Las viudas que no tienen quien vea por ellas. Y Dios siempre ha sido ese campeón por ellos. Siempre ha proveído, ¿verdad? Y se les explicaba, aún en la antigua ley, más te vale que no hagas mal a una viuda o a un huérfano. Era bastante grave ante Dios, ante los ojos de Dios. Sigue siendo. Es más, la religión pura, dice Santiago, ¿verdad? La religión pura y sin mácula es que visitéis a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y que os apartéis del mal también. Santiago lo dice. Esta es la religión pura. Y el pecado se manifiesta, hermanos, en la crueldad hacia a estas personas y otras también, claro, no nada más ellos. Inocentes, los pobres, los débiles. El pecado, el mal, hermanos, odia lo bueno. El pecado odia lo bueno, es contrario, totalmente opuesto. Y es por eso, hermanos, que cuando vemos en las redes sociales algo que va en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos de ser lo opuesto a eso. No podemos, hermanos, echarle un dedo para arriba, ¿verdad? Thumbs up. Algo que se escribe, hermanos, que va en contra de la voluntad de Dios. Yo muy pocas veces me meto en el Facebook y eso, ¿no? Ustedes ya saben. Si me tienen por amigo por ahí, no van a ver muchas cosas, ¿verdad? Y no voy a poner happy birthday nada en el Facebook, no, hermanos, no se ofenden. Pero, thumbs up, dedo para arriba, hermanos, en lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo como hijos e hijas de Dios? Es lo opuesto. El mal y el bien son opuestos. Es que quiero quedar bien con mi amigo o con el patrón, porque si no, no me da el bonus, ¿verdad? Si no le echo el thumbs up a esto que están haciendo, sí, pero si va en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo te vas a meter en eso, hermano? Por el bonus que te van a dar, el aguinaldo. Es todo lo opuesto. El mal odia el bien. El mal odia a Dios. El mal odia a Cristo. El mal odia a la Biblia. El mal odia a los cristianos, a la iglesia, a los justificados. Te van a odiar, hermanos. Y ya Cristo nos lo avisó. Y dijo, el mundo ¿qué? Os va a aborrecer. Pero no se preocupen, ¿por qué? Porque a mí me aborreció primero. Es consecuencia de ser un seguidor mío. ¿Estás dispuesto, hermano? Amigo, por eso no muchos quieren, ¿verdad?, aceptar ese compromiso ante Dios y bautizarse para el perdón de sus pecados ahí en las aguas del bautismo, para que comience tu vida espiritual allí, ¿verdad?, en la muerte espiritual, y empiezas a vivir cuando sales y resucitas a vida nueva. Por eso muchos no quieren, porque, caray, tengo que odiar al mal, sí. Ahí sí puede decir, odio al mal. I hate what? Evil, yes. Ahí sí. Porque es todo lo opuesto.
Y hay tres tipos, hermanos, de gente, podemos sumarizarlos, que hacen maldades, hermanos, hacia otros también. Tres tipos, podemos sumarizarlos, está algo difícil, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo está esto de tres tipos. Unos hacen, hermanos, ese daño a otros, quizás por una enfermedad mental, ¿verdad? Y esto, hermanos, también se usa mucho en las cortes, cuando se está, ¿verdad?, en un caso, y la defensa de esa persona, quizás los ¿cómo dicen? Lawyers, los que abogados, ¿no? Los abogados pelean esto y dicen, no, es que por enfermedad mental. Y algunos sí tienen enfermedades mentales, ¿verdad?, y lo usan como una defensa. Y a veces, hermanos, esa misma enfermedad pues distorsiona, les opaca ese sentido del bien y del mal. Sobrepasa, hermanos, ese sentido normal de deber, de ser buenos y considerados hacia otros, y en este estado de instabilidad mental, hermanos, pues Satanás puede manipularlos a infringir, ¿verdad?, este sufrimiento y este daño hacia otros, y lo usan mucho en las cortes. Desgraciadamente, a veces, ¿verdad?, no es realmente la enfermedad mental, y lo usan como una defensa para escaparse del castigo. Muchos. En la antigüedad, hermanos, no, en la ley de Moisés, ¿verdad?, ojo por ojo y ¿qué? Y diente por diente. Y si cometías algo, no empezaban a ver, bueno, por enfermedad mental o no, ahí sabías lo que te iba a tocar si infringías la ley. Pero bueno, en nuestras cortes, hermanos, a veces así pasa. Muchos asesinos a veces salen, ¿verdad?, con menos sentencia por esto que los abogados pelean, ¿verdad? Y también se ha hecho estudio, hermanos, que muchos que llegan a ser asesinos empiezan siendo crueles con los animalitos, con el perrito, el gatito, ¿verdad? Y los ponen, ¿verdad?, los matan, los hacen con ellos cosas feas, ¿verdad? Y ahí empieza y se dan cuenta, mira, desde chiquito ya empezaba, ¿verdad?, o desde joven empezaba ya este niño, este jovencito a ser cruel, a ser la adolescencia, ya la juventud. Y ahí es donde también uno como padre pues puede intervenir. Si ves tú que tu hijo de 12, 13, 14, de 15 años le está haciendo mal al animalito, pues ahí es donde interviene uno como padre, y instruirle, hijo, hija, esto no se hace, ¿verdad? Tratar ¿verdad?, corregir ese mal. Pero a veces, desgraciadamente, vienen unas familias que no tienen ese apoyo, y es por eso que siguen así, y pues tristemente llegan a cometer estos crueles asesinatos. Pero bueno, la segunda clase de personas, hermanos, también que hacen mal a otros, la mayoría de ellos abusan, ya sea el alcohol o las drogas, cualquier tipo de droga. Hoy en nuestros días estamos pasando, ¿verdad?, por esta pandemia ya no de COVID, sino de una pandemia de drogas, el fentanyl, ¿verdad?, que se está oyendo mucho ahorita. Se está combinando esa droga de fentanil, y se le está combinando y poniendo a otras clases de pastillas o hasta dulces, en fin, ¿verdad?, y se está vendiendo, y los jóvenes se creen de eso, y desgraciadamente es una droga muy potente. Ahí quedas. Muchos jovencitos se han quedado, han muerto. Sobredosis, deja de latir el corazón. Es por eso que tenemos que estar siempre al pendiente, hermanos y amigos, y tenemos jovencitos, jovencitas, pequeñuelos también que van creciendo, porque ya en todo nivel de las escuelas ya existe, quizás hasta en la primaria, no sé, mi esposa ya ha oído casos de eso, ¿verdad? Desde las primarias ya, de quinto año, entrando a sexto, ya está viendo todo esto. Mucho cuidado. ¿Mande? El vaping, sí, claro, no se diga, ¿verdad? Vaping, las drogas, no te hace daño, es menos peor que el cigarrillo, no, es peor todavía que un cigarro de esos regulares de tabaco. Mucho peor. Te afecta los pulmones luego, hermanos. Hay un comercial que pusieron, ¿verdad?,
donde son como monstruos y con picos, ¿verdad? De acero y que te estás fumando, pues así es, básicamente, ¿verdad? Ya te va ahí, está medio oscuro, te da miedo ese comercial. Y eso es, pero otra vez, no, mira, huele bien bonito, ¿verdad? Huele bien bonito. Fuimos una vez, me acuerdo, hace unos años al cine y estábamos toda la familia y de repente se vio humo ahí. Oye, están fumando ahí. Oye, pero no huele. No, pues eran vaping, estaban ahí vaping dentro del cine, ¿no? Y les tuvimos que hablar, me dijo, oye, está ya huele como quién sabe qué, a rosas o lo que sea, pero no dile que por favor, no, pues ya fue y lo sacaron la persona, ¿verdad? En las escuelas se está viendo todo esto. Esta otra clase de personas, hermanos, tienen la conciencia moral ya deshabilitada, ya no, hermanos, pueden distinguir entre el bien y el mal también, hermanos, por ya el alcohol, que están embriagados, manejando algunos de ellos, etcétera, etcétera, o cualquier otra droga que se están metiendo en sus venas o fumándose. Y pues ya no saben lo que es bien y el mal. Quedan descapacitados en esa manera y viene, hermanos, el pecado a controlar sus corazones. Ellos decidieron hacer eso. Decidieron, hermanos, ponerse esa droga, meterse en el cuerpo. Y luego viene, hermanos, también esa ira que a veces pues sale fuera de control. Y vienen, y hermanos, y hacen cosas en contra del prójimo, se desquitan con el prójimo, a veces personas inocentes que no tenían nada que ver. A veces ni se dan cuenta, dicen, no, pues yo no sé qué pasó, pues no, ya estás consciente ahora sí, pero estabas bien ebrio, y mira, dejaste a 2, 5, 6, 7 personas muertas en la carretera, o mataste a esta persona, una pistola ni supiste, ¿verdad? Pero lo hiciste. Algunos hacen esto también, esta es la otra clase de personas, hermanos, y es necesario también nosotros como padres en la escuela siempre estar vigilantes. Van creciendo, por más chicos que estén, hacerles ver y recordarles, hijo, hija, no te metas nada, que no recibas dulcecitos, no recibas nada, más bebidas también, muchas fiestas, ahí les ponen esa pastillita y ahí quedan, pobrecitos, ya no se levantan. Algo que también tenemos que ver, hermanos, nosotros, especialmente que ya tenemos hijos o hijas que van creciendo, hijo, hija, ten cuidadito. Siempre estar al pendiente, hermanos, porque el mal no descansa, Satanás no descansa. Otra clase de personas, hermanos, número 3, algunos que son también personas psicópatas, psychopathic, right? Psicópatas. Esto significa, hermanos, que están tan depravados así que no conocen, hermanos, culpabilidad, no la reconocen. No conocen, hermanos, vergüenza, no conocen remordimiento por las cosas malignas, diabólicas que hacen a otros. Psicópatas. Sus corazones ya están, hermanos, endurecidos de tanto mal que dejaron entrar en sus vidas. Se hicieron así. No nacieron psicópatas. Nadie nace psicópata o nadie nace drogadicto o drogadicta. El medio ambiente en el cual crecieron, la instrucción que recibieron también influenció mucho en eso. Su conciencia, hermanos, ya está cauterizada, así como lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver en 1 Timoteo 4:2, 1 Timothy 4:2, 1 Timoteo 4:2. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pueden leer el 3 también. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos y los creyentes y los que han conocido la verdad.
Aquí, claro, en este caso no está hablando de psicópatas, precisamente, ¿verdad? Está hablando de aquellos que tuercen las escrituras, que engañan, apóstatas de la fe, que, ¿verdad? Se dejan guiar por espíritus engañadores, doctrinas de demonios también, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben estas cosas. Algunas religiones hacen esto, prohíben ¿qué? Casarse. No, tú no te puedes casar. Si quieres servir a Dios, no te puedes casar. Tienes que quedarte soltero por el resto de tu vida, o soltera. ¿Dónde dice eso, hermanos? En la palabra de Dios que no te puedes casar para servir a Dios, ¿verdad? No está en la palabra de Dios. Mandarán también, dice que, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Abstente de este alimento porque si no lo haces es pecado. No puedes comer esto, no puedes comer lo otro porque es pecado. También doctrinas de demonios les llama la palabra de Dios. Y ya dice, estos mismos que mandan estas cosas ya tienen la conciencia cauterizada. Bueno, así mismo también los psicópatas ya tienen la conciencia así también cauterizada. Ya no sienten nada. Cometen un asesinato, no sienten remordimiento. Cauterizada. En inglés, cauterizar dice seared with a hot iron, right? Seared with a hot iron. Así como cuando les ponen a las vacas la marca, ¿verdad? Con ese tizón calientísimo rojo y pobre vaca, le ponen la marca del rancho X. Ya esa vaquita ya no va a sentir nada en esa donde está la marca, no siente nada, ¿verdad? Ya está seared with a hot iron, ya está cauterizada. Así también la conciencia ya no siente nada, hacer el mal. Esta persona psicópata son totalmente, hermanos, nada más ven por sí mismos, no ven por el prójimo, claro, solamente por ellos, lo que a ellos les satisfaga hacer. Esto es lo que a mí me satisface. Han entrevistado a muchas personas psicópatas, serial killers, los que son asesinos en serie, y les preguntan, oye, ¿no sentiste nada? No. Es más, hasta es lo que necesito hacer para estar yo contento. Ay, matar, cortar a la persona en cachitos. No tienen, hermanos, ningún temor o respeto hacia Dios, o mucho menos hacia el hombre, a las autoridades. Ellos abrazan al mal y lo sirven con felicidad. They gladly serve it. A Satanás, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y Satanás contentísimo, claro. Ellos, hermanos, encuentran este deseo, ¿verdad?, de perverso en hacerle daño a otros. Y este mal en el corazón del hombre es como un cáncer también devastador en el cuerpo, claro, en el sentido espiritual, ¿verdad? Y esta gente que pues ya no tiene conciencia, están ellos aconsejados por el mismo Satanás, por el mal que están practicando, y también, hermanos, quieren que otros también entren en su círculo psicópata. Esta es la tercera clase de personas. Podemos humanizar, hermanos, que existen las tres clases, hablando del mal, del mal. Se puede dividir en estas tres categorías. Claro, uno como hijo de Dios, pues es todo lo opuesto, debemos de ser todo lo opuesto a esto. Y es por eso que el apóstol Pablo en los Corintios dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vamos a leerlo, hermanos, ahí en la primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo, vamos a ver acá.
Aquí está, 2 de Corintios, perdón. 2 de Corintios, el 6. 2 de Corintios 6, 15, nada más. 2 de Corintios 6, 15, ¿qué dice? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y el 14 en la última parte dice, ¿y qué comunión, qué? La luz con las tinieblas. ¿Qué compañerismo también, dice el 14? Tiene la justicia con la injusticia. Ahí está. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Son dos polos opuestos, right? Y es por eso que nosotros, ¿cuál es nuestro deber cuando nos encontramos encarados con el mal? Right? ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios, como iglesia del Señor? ¿Qué dice Romanos 12:9? Romans 12:9. Romanos 12:9. Romans 12:9. Bien claro, right? El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer. Hate, right? Hate, which is evil. Or abhor. Abhor, right? Aborrecer. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno, porque es totalmente opuesto. Es nuestro deber como hijos de Dios. Cuando alguien pone algo en las redes sociales que va en contra de la voluntad de Dios, por favor, hermano, no le pongamos unos dedos hacia arriba o un corazoncito, ¿verdad? Qué bonito, no me sale muy bien. Qué bonito, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo tú, hermano, con estas cosas? Wow. Va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo te vas a poner a ponerle thumbs up o carita feliz o lo que pongan, ¿verdad? A veces no entendemos, hermanos, que estamos diciendo al pecado, sí está bien. Satanás, estás bien. Si estás bien, si uno está con Satanás, entonces está en contra de Dios. Cristo lo dijo, el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es, dice Cristo. No debemos, hermanos, de dejar que el pecado nos venza, sino que nosotros debemos de vencer al mal. Eso lo dice también Romanos, right? Romanos 12:21, más adelantito ahí. 12:21, ¿qué dice? No seas vencido, ¿de qué? De lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está. No seas vencido de lo malo, no te dejes vencer. Do not be overcome of evil. Dios te ha dado ya el poder del Espíritu Santo en las aguas del bautismo para que venzas al mal. Por medio del Espíritu Santo, por medio de la armadura que tienes, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, right? El casco de la salvación, los motociclistas que se ponen casco, por si acaso, te protegen de perdida la cabeza, lo más peligroso, ¿verdad? Pegarte en la cabeza y quedas. No debemos de dejar también, hermanos, lugar al mal, dice Efesios 4:27, right? Ephesians 4:27, si alguien lo tiene lo puede leer. Efesios 4:27, 4:27, ¿qué dice? Muy cortito. Ni deis lugar al diablo. Ahí está. Neither give place to the devil. Caray, entonces yo le doy lugar al diablo, sí. El diablo ya no se mete como antes lo hacía, ¿se acuerdan? Que posesionaba a la gente antes de que viniese Cristo. Ya. Había posesión diabólica o demoníaca. Había. Y menos se puede meter a un cristiano porque estamos protegidos por la sangre de Cristo. Right? Y tiene que pedir permiso, quiera o no quiera Satanás. Cruja los dientes, ¿verdad? Y se enoje, tiene que pedirle permiso al Todopoderoso. Quiero zarandear a Odette Chávez. Tiene que pedirle permiso. Pongan su nombre ahí, cualquiera de ustedes. Ay, no, digan mi nombre. Tiene que pedir permiso. Porque somos hijos de Dios. Esa es la gran bendición que tenemos. Si tú, amigo, amiga, no eres hijo o hija de Dios, no has sido bautizada para parar tus pecados, Satanás no tiene que pedirle permiso a Dios. Estás ya en su posesión. Y se oye, hasta se te paran los pelos, ¿verdad? Pero el que no es con Cristo,
es en contra de Cristo. Si no has sido bautizado, si no has nacido de nuevo, todavía eres del padre de mentira, Satanás. Todavía trabajas para él. Siervo, esclavo de Satanás. ¿No quieres ser tú siervo de la justicia? Es lo que Dios quiere. Que resistamos, que podamos resistir al maligno. Dios te da ese poder. Ahí mismo en Santiago 4:7, ¿qué dice? James 4:7. Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. O sea, hagan su parte. No está diciendo resistirnos, ¿quién? Pues tú y yo. Tú y yo debemos resistir al maligno. Ya Dios nos dio esas armas espirituales al ser hecho un hijo adoptivo de Él por medio de su Santo Espíritu. Úsalas, hermano, usémoslas. Resistiendo ¿a quién? Al maligno. Y dice que, ¿qué va a pasar cuando tú le resistes? Cuando tú usas todas esas armas espirituales, huirá de vosotros. Y esta es promesa de Dios. Y el huir, hermanos, es hecho línea, como dicen por ahí, ¿verdad? Entre comillas. Va a huir de vosotros. Cuando vea a Satanás que tú eres fiel, que no quieres ofender a Dios, que quieres hacer su voluntad, que quieres hacer ese amor ágape, amar a tu hermano o hermana de esa manera, ágape, Satanás huye de ti. Pero si le abres la puertecita por ahí, cuidado, porque Satanás, cualquier abertura que le abras, ahí entra. Esto es nuestro deber como hijos e hijas de Dios. Y dice también 1 Tesalonicenses 5:22, 1 Thessalonians 5:22, 1 Tesalonicenses 5:22. También es bien cortito. Absteneos, ¿qué? De toda especie de mal. Me gustan estos versículos de 1 Tesalonicenses 5 porque son bien chiquitos, ¿verdad? Empezando en el 16, si ustedes lo quieren ver ahí, ¿verdad? Bien chiquitos, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dice el 19 también que no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bien chiquitos esos versículos, pero qué tremendos son, right? Wow, they're very powerful. A veces no tienes que leer ni un capítulo de la Biblia, solamente un versículo, y sabemos lo que tenemos que hacer. Poderoso, así es la palabra de Dios. That's the power of the word of God. Lean ustedes cualquier otro libro que ustedes quieran, no van a hallar ese poder que usted halla en la palabra de Dios. Y ahí te das cuenta que esto no es un libro escrito por hombres, sino por mano de Dios, inspiración divina. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Una lección que debemos de recordar también antes de terminar, hermanos, es que el mal es inmensamente, sí, poderoso, y es una fuerza que sigue adelante, que no se detiene, right, en la sociedad humana. Nunca menospreciemos ese mal que puede estar alrededor de cada uno de nosotros, en los corazones también de hombres perversos. El mal debe de ser castigado, debe de ser derrotado a la misma hora que se empieza a manifestar. No lo puedes dejar que siga creciendo. You have to defeat it, to punish it as it manifests itself, the time it manifests itself. Si no lo haces, si lo toleras, va a llegar a ser un monstruo. Right? Y no son películas. Esto es la realidad. Y también es una lección para nosotros como padres, hermanos, que debemos de aprender. Así también como las cortes. Las cortes, qué triste a veces, right? Dejan salir a un asesino por una tecnicalidad nada más. Algo muy técnico. No sé,
no se siguió la ley como se debió haber seguido y fallaron los policías en esto y sale el asesino por una cosita de nada. Así la ley es. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar listos y dispuestos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Y ojalá, hermanos, que entendamos esto y que hayamos conocido algo a raíz del mal, pero nosotros como hijos e hijas de Dios podemos vencerlo. Dios ya nos dejó ese poder por medio del Espíritu Santo de ser más que vencedores. El apóstol Pablo nos lo repite ahí en Romanos 8. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si tú, amigo, amiga, también quieres llegar a ser más que vencedor, tener esa fuerza, ese poder que Dios te da en las aguas del bautismo, te da de su Espíritu, te perdona tus pecados primeramente, te limpia tu conciencia y te da una oportunidad de nacer de nuevo. Y este regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, te da esa fuerza para vencer al maligno. Si así lo quieres, tu amigo o amiga, puedes venir a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados hoy en esta mañana. Aquí hay agua que hay atrásito, que impide que tú seas bautizado. Si tú también, amigo o amiga, ya estás en tu hogar y estás decidido o decidida a empezar una vida nueva en Cristo y quieres también ser bautizado o bautizada, ¿por qué no nos contactas de cualquier manera usando las redes sociales, Facebook Live o cualquier otra manera para que Dios lo convierta en una realidad, ese deseo que tú ya llevas muy dentro de tu corazón? Que el Señor les bendiga. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.